Bendiciones, amados hermanos, buen día, buena tarde, buena noche. Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos viendo acerca de los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, cómo fueron hombres naturales, incrédulos de Cristo, y Cristo los llama de poca fe, hombres de poca fe. Y bueno, aquí les llama de poca fe porque todo lo que ellos hacían pues era solamente sus propias fuerzas, hombres de doble ánimo, impulsivos, emocionales, ¿verdad? Y bueno, Cristo les quiere enseñar, ¿verdad?, que el diseño celestial, el diseño de poder, el diseño de reino y gobierno es que las cosas sucedan por fe. Y bueno, pues ellos obviamente van de experiencia en experiencia con Cristo, ¿verdad? Y pues la palabra es poderosa, la palabra es Cristo. A pesar de que ellos eran incrédulos, permanecieron porque la palabra misma los sujetó, ¿no? Muchas veces tú te preguntarás por qué permaneces en un lugar, por qué permaneces, si el Señor te llamó es porque el Señor es el que te mantiene ahí, es el que nos sustenta, hermano, hermana, ¿sí? Bueno, aquí entonces vimos ya cómo Jesús les enseña, ¿verdad?, al calmar la tempestad, ¿verdad?, cómo hay un ámbito espiritual, un reino espiritual de tinieblas que mueve, ¿verdad?, tempestades, ¿verdad?, para traer desastres, devastación y muerte. Y que si hay tempestades internas, ellos nunca van a poder reprender las tempestades externas. Bueno, ellos tampoco sabían que se podía reprender, ¿no? Aquí la cuestión es de que las jerarquías espirituales del reino de tinieblas, ¿verdad?, tomaba control de elementos vinculados con fenómenos de la naturaleza, precisamente para traer desastres, devastación y muerte, ¿no? Pero Jesús les está enseñando, ¿verdad?, que creyendo, que teniendo fe, una fe unánime, ¿verdad?, se puede reprender para que se haga bonanza. Primeramente, hermano, en nuestra vida, si nosotros tenemos tempestades internas, hermano, pues no podemos enfrentar las externas, ¿sí? Después Jesús les enseña, ¿verdad?, que pues sí es la fe, muy importante, y que quien activa la fe es el Espíritu, con E mayúscula, ¿no? Y que una vida en el Espíritu, ¿verdad?, realmente es el máximo grado de libertad, y que el espíritu, el mismo espíritu no está bajo ninguna ley, ¿sí? Por eso Jesús vivía en el espíritu y era guiado por el espíritu, ¿sí? Él estaba bajo la ley del espíritu de vida, ¿sí? Entonces, el espíritu mismo no está ni bajo la ley de la gravedad, ni de las obras, ni de la carne, ni del mundo, ¿sí? Entonces, les enseña que para realmente estar por encima de la ley de la gravedad, por encima de leyes de enfermedad, ¿no?, leyes genéticas, ¿verdad?, que es muy importante vivir realmente en el Espíritu, ¿verdad? Por eso toda la vida de Cristo fue en el Espíritu, y por eso hizo sanidades, por eso fluyó en el poder creativo, ¿sí? Entonces, Jesús les está enseñando que igual, ¿verdad?, para caminar, para estar sobre la ley de la gravedad, se requiere una vida en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, porque el Espíritu, ¿verdad?, vivir en el Espíritu es el máximo grado de libertad, y es a lo que nos está llamando el Señor, ¿sí? Y bueno, también aquí hay otra cosa que Jesús les dice, que es muy importante la fe unánime. Es muy importante, hermano, la atención, ¿verdad?, que realmente estés enfocado, ¿verdad?, en lo que has creído, ¿verdad? Porque si tienes distractores, dispersores de tu atención, hermano, simplemente va a ser un contrapeso, un diluyente, ¿verdad?, a tu fe, a lo que tú has creído, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces, estos seguidores de Jesús, ¿verdad?, eran hombres, eran varones incrédulos que van a ser formados realmente por Cristo, ¿verdad?, para que ellos en la partida de Cristo, ¿verdad?, y cuando Cristo envíe el Espíritu Santo, ellos hagan realmente, ¿verdad?, lo que Cristo hizo. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que pasa, ¿verdad?, con los apóstoles, ¿verdad?, ante una persona que tiene realmente un
un problema, un hombre lunático, un joven lunático, ¿verdad? Pero que esto es ocasionado por una jerarquía espiritual, ¿sí? Entonces aquí los discípulos no lo pudieron echar fuera a este demonio que operaba realmente en este joven, en esta persona, ¿verdad? Y Jesús les llama, ¿verdad?, generación de incrédulos, ¿verdad? Pero también les dice que es una generación perversa. Una generación perversa distorsiona, tuerce las cosas, ¿verdad? Entonces esto es importante, ¿sí? Y que obviamente una generación incrédula, una generación perversa, no sabe y no puede resolver las cosas por fe, ¿sí? Porque ese es el diseño de Cristo, que sucedan las cosas por fe, que se resuelvan las cosas por fe, que obtengas tu sanidad por fe y muchas otras cosas, pero por fe, ¿sí? Entonces, vamos a leer Marcos 9 del 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Sí? Entonces aquí algo importante, hermano y hermana, ¿verdad? Es que los discípulos, los apóstoles de Cristo, no oraban. Los apóstoles de Cristo no ayunaban, ¿sí? Entonces, vemos que Él está poniendo realmente el ejemplo. No es ayunar por ayunar, ni orar por orar. Es estar dentro de lo que es el diseño de Dios. Fíjate bien, aquí vamos a ver. Vamos a leer Marcos 14, del 32 al 42. Dice: vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. O sea, realmente Jesús era un varón, hermano, de oración, de clamor, de súplica, ¿sí? Por eso es el intercesor eterno y perfecto. Ahora, es muy importante, hermano, que nosotros sepamos que no todas las oraciones son funcionales, ¿sí? Que muchas veces, ¿verdad?, la gente pide en su pecado y esa oración no es funcional, ¿sí? Bueno, terminamos. Dice: entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo:
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Entonces, hermano, él dijo, voy a orar. Bueno, espérenme aquí. Pero yo creo que lo mínimo que podían haber hecho es estar despierto y ponerse de acuerdo para orar. ¿Sí? Quizá él no sabía que había pedido Cristo o que iba a orar Cristo, pero estar unánimes, ¿verdad? Y decir, Señor, en lo que te esté pidiendo, sé propicio a Él. No sé, hermano, pero orar, ¿sí? Dice, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación. Entonces, hermano, aquí la cuestión es, y la pregunta es, ¿la iglesia ora? ¿El creyente ora? ¿O nada más va y se congrega? O velad y orad para que no entres en tentación, hermano. ¿Sabes que si no oras vas a entrar en tentación, hermano? Con tus ojos, con la boca, con el oído, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Cuánta gente no ha caído en adulterio siendo creyente, siendo servidor, ha caído en adulterio por años? ¿Cuánta gente sirviendo, hermano, siendo lo que sea? ¿Sí? No entra, hermano, precisamente, o no cae en esa tentación del chisme, de la división, de la contienda. ¿Sí? Incendiando dentro de la congregación un bosque. Porque dice que la misma palabra que la lengua es un mundo de maldad, incendia bosques. ¿Sí me explico? Entonces, velad y orad para que no entres en tentación. Entonces, ¿por qué en las iglesias, hermano, hay murmuración, división, juicios, ¿verdad? Señalamientos, adulterios, ¿sí? Con pastores, hermano, con el que tienes al frente, ¿verdad? Con el mentor, ¿sí? Con el hermano, con la hermana, ¿verdad? Con el que te ayuda en el servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ora. Porque no se está velando ni orando, ¿sí? Entonces dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Pero acaso no dice que te baste mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad? Padre, ayúdame. Ayúdame porque soy de ojo alegre. Ayúdame porque mi boca, ¿verdad? Ayúdame porque me gusta escuchar lo que no debo escuchar, ¿sí? Clamar en tu debilidad, hermano. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, ¿sí? Otra vez fue y oró, ¿sí? Diciendo las mismas palabras. Entonces, velen y oren, les decía, ¿verdad? En lo que yo voy a orar nuevamente. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, ¿sí? Descansad, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Entonces, hermano, los discípulos de Cristo no oraban, no adoraban, no velaban, ¿sí? Ellos, hermano, a lo que la carne les pidiera, ¿sí? Porque eran hombres incrédulos, eran hombres naturales, ¿sí? Pero tú eres creyente, tú recibiste a Cristo y tienes en tu corazón a Cristo y tienes al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, velad y orad, ¿sí? Fíjate bien aquí lo que nos dice Isaías 58,
del 2 al 7, que nos habla realmente del ayuno. Pero yo te digo una cosa, hermano, no es ayunar por ayunar. Y no es ayunar por todo. Tiene que ser el ayuno que Dios escogió, ¿sí? Y nos dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Entonces, murmuraste en la iglesia, perseguiste al hermano o a la hermana, adulteraste, ¿verdad? Te comportas con orgullo, con soberbia, ¿verdad? Tratas más a los que llegan, ¿verdad? Pero, dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Señor, muéstrame, ¿verdad? Como gente que hubiese hecho justicia. Cuando has oprimido, cuando has perseguido, cuando has tratado mal, cuando has calumniado, ¿sí? Cuando has murmurado, cuando has dividido, ¿sí? Hermano, dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Entonces, hermano, la gente ayuna, ¿verdad?, con abstinencia de líquidos o de sólidos. Y entonces piden y dicen, Señor, no atendiste, no me hiciste caso, ¿sí? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos, ¿sí? Y oprimís todos vuestros trabajadores. Entonces, hermano, he aquí que en el día de vuestro ayuno, sí, vas a la iglesia ayunando, ¿verdad? De abstinencia de líquido o de sólido, ¿verdad? Pero murmuras, criticas, señalas, persigues, tratas mal. ¿Es el ayuno? Entonces aquí dice, ¿verdad? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, el gusto de la carne, hermano. ¿Quieres saber qué más dijeron de X, Y o Z? ¿Sí? Buscas el deleite de la carne, ¿verdad? El deleite de tu corazón no transformado. Entonces es en ese sentido. Dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente, para lastimar al otro. Entonces ayunas, hermano, pero pleiteas, ¿verdad? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, ¿verdad? No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, si de esta manera ayunas, hermano, con abstinencia de líquidos y sólidos, pero no refrenas tu lengua, no dejas de criticar, de juzgar, de señalar, hermano, de perseguir, no ayunes así, ¿no? Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, aunque tú entonces en esos momentos le pidas a Dios y llores, tu voz no es oída, hermano, porque no es el ayuno que Dios ordenó. No es el ayuno que Dios escogió, que critiques, que juzgues, que señales, no, hermano. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Adonai? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hermano, muchas veces se esconden porque hablaron verdad de X, Y o Z. Y ahora no quieres enfrentar tu responsabilidad. Entonces, hermano, el ayuno, este género solamente sale con oración y ayuno. No oraban los discípulos del Señor. Tampoco, hermano, ayunaban. Estamos hablando del ayuno que es justicia. El ayuno que Dios escogió es justicia, ¿sí? ¿De qué te sirve, hermano, que ayunes con abstinencia de líquidos, de sólidos, hermano?
si no haces justicia, si juzgas, si criticas, si murmuras, hermano, si tienes bien entrenado el oído para oír los chismes, la boca para hablar de otro, la lengua para levantar falsos, hermano, tienes bien entrenados esos sentidos, hermano, los ojos para coquetear, ¿verdad? Los miembros para adulterar, hermano. Hermano, aunque estés en servicio o que solamente estés, seas congregante. Entonces, hermano, pero estás ayunando. No. El ayuno que Dios escogió es hermano. Es que no juzgues, no critiques, no murmures, no tengas nada en tu corazón en contra de X, Y o Z, en contra de nadie, hermano. Porque si tienes algo en tu corazón vas a murmurar, a juzgar, hermano, a criticar, a señalar, a enjuiciar, ¿sí? Entonces el ayuno, ¿verdad? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Entonces, realmente, hermano, los discípulos no pudieron hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos juzgaban, criticaban, señalaban, hermano, murmuraban, ¿sí? Mentían, ¿sí? Eran impulsivos, emocionales. Entonces, pues no, obviamente que no estaban ayunando. Este género solamente sale con oración y ayuno. El ayuno de Dios que es justicia. Mucha gente, hermano, hace ayuno y no porque no lo haga, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En religiosidad. Por todo ayunan. Por cualquier circunstancia, hermano. Pero ni siquiera el Espíritu Santo te lo ordenó. O sea, tienen absteniencia de líquidos o de sólidos o de algo que te gusta, ¿verdad? Te abstienes, ¿verdad? Pero estás criticando y estás juzgando. Estás murmurando. Estás odiando. No estás perdonando, ¿sí? Entonces, solamente sabes que eso es religiosidad. Es un duro trato a tu cuerpo. Hay gente, ¿verdad?, que está ayunando y dice, ay, pero es que tengo úlcera, pero estoy ayunando. Hermano, es un duro trato al cuerpo. El Señor no quiere un duro trato del cuerpo, ¿verdad? Quiere que apliques el ayuno de Isaías 58 del 2 al 7. El ayuno de Dios que Él escogió, que es justicia, ¿sí? Que rompas, ¿verdad? Aquí dice desatar las ligaduras, pero no las vas a desatar, hermano, si juzgas, si criticas, si divides, si murmuras, si adulteras, ¿sí? ¿Sí? De impiedad, soltar las cargas de opresión, tampoco lo vas a poder hacer si juzgas, criticas, hermano, señalas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No lo vas a poder hacer, hermano, si no tienes un corazón transformado, ¿sí? Entonces, sí, los discípulos de Cristo no lo pudieron echar fuera, hermano. No lo pudieron echar fuera porque ellos criticaban, juzgaban, ¿sí? Pero sabes que ellos eran incrédulos. Ellos estaban en un proceso, ¿verdad? Por la palabra que es Cristo, ¿verdad? Para que su oído, ¿verdad?, fuera realmente capacitado, habilitado, ¿verdad?, para que ellos creyeran en Cristo Jesús. Que te voy a decir, ya ellos eran testigos, daban fe de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que hizo Jesucristo, porque estuvieron cerca de Él, ¿verdad? Pero Cristo quería prepararlos para que hicieran lo mismo que Él hizo. Y eso iba a ser, hermano, solamente hasta que ellos tuvieran el nuevo nacimiento, hasta que realmente Cristo partiera, ¿verdad?, para que enviara al Espíritu Santo. Por eso, hermano, todo esto fue un proceso, ¿verdad?, en donde ellos fueron sujetados por la palabra Cristo para ser formados para el propósito que tenía Cristo para ellos, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, pero nosotros, hermano, nosotros ya como hijos de Dios, nosotros como creyentes ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Ellos no lo tenían, ellos estaban en un aprendizaje, ¿sí? Y Dios les va enseñando, Cristo les va enseñando, ¿sí? Entonces, pero nosotros tenemos ya a Cristo en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo. Y lo que te quiero decir es que el mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús
es el que nosotros tenemos. El mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, que estaba en Cristo Jesús haciendo todas las cosas, fue realmente que cuando Cristo, ¿verdad?, resucitó, ¿verdad?, sopló en sus apóstoles, y es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Por eso debemos de ser capaces, ¿verdad?, de hacer lo que Jesucristo hizo. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.